Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que juzgar a las personas no es solo algo que podemos hacer, sino más bien algo que debemos hacer. ¿Qué tal, mi querida gente de YouTube? En este video hablaremos de cómo juzgar apropiadamente las ideas de una persona, las acciones de una persona y hasta cómo juzgar adecuadamente a una persona. ¿Lo escuchaste bien? Vamos a hablar incluso de cómo juzgar a una persona apropiadamente. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. En el libro de Mormón encontramos la historia de Alma hijo, quien fue a predicar a una ciudad llamada Amonía. En esa ciudad fue rechazado, a pesar de que él oró y ayunó mucho para que ellos escucharan su mensaje. Que ese es un punto interesante por si te interesa ver nuestro video de lo que la fe no puede lograr. Bueno, Alma, frustrado porque la gente lo corre de ese pueblo, entonces se va de ahí y entonces un ángel le dice, no, espérate, vuelve a predicarles. Alma regresa, conocerás la historia de que conoce a Amulek y entonces salen a predicar los dos juntos. En esta predicación en la que están juntos se encuentran con un grupo de abogados y gente estudiosa del pueblo. Uno de esos abogados, de nombre Sesrom, empieza a platicar o a dialogar con Amulek. En este diálogo, Sesrom le pregunta en Alma 11:32 a Amulek, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y Amulek le dice sí. Sesrom nuevamente le dice, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Entonces Sesrom dijo al pueblo, mirad que recordéis estas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios, y no obstante dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo, como si Amulek tuviese él autoridad para mandarle a Dios. ¿Qué es lo interesante para mí en este diálogo? Lo interesante en este diálogo es que Sesrom incurre en un problema del pensamiento o de los argumentos. Hoy en parte quiero hablarte de algo conocido como falacias. Y las falacias, según este libro de claves de la argumentación que agradezco a mi hermano me haya regalado en mi cumpleaños, dice que las falacias son tipos de argumentos engañosos que pueden inducir al error. La realidad es que al llamar algo falacia es simplemente decir que viola una de las reglas para construir buenos argumentos. Entonces, las falacias son tipos de razonamientos o tipos de pensamientos que, aunque pueden sonar bien, realmente son engañosos y no están muy bien construidos. Sesrom aquí incurre en una falacia o error del pensamiento que se le conoce comúnmente como hombre de paja. La falacia de hombre de paja consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento. Y si te das cuenta es exactamente lo que Sesrom hace con lo que Amulek dice. Sesrom le pregunta, ¿él vendrá a salvarnos en nuestros pecados? Como si él pudiera salvarnos como nosotros siendo pecadores sin necesidad de arrepentimiento. Amulek le dice no, porque pues, no puede hacer eso, él no hace eso. Y entonces Sesrom ocupa esa parte para decir que Amulek estaba diciendo que Dios no iba a salvarnos y como si Amulek pudiera decidir a quién salvaba a Dios y a quién no. Sesrom no tomó toda la idea de Amulek, porque Amulek estaba contestando específicamente a esa pregunta sobre que Dios no nos salva en nuestros pecados. Él nos salva cuando nosotros hemos pasado a través del proceso de arrepentimiento, hemos utilizado la expiación y nos convertimos en santos mediante Cristo. Ahí Él nos salva. Pero la pregunta de Sesrom hablaba de qué pasa con las personas que se quedan en el pecado. Y Amulek le dijo, no, Dios no nos salva en nuestros pecados. Sesrom ocupa ese pedacito de lo que Amulek dijo y lo tergiversa de manera que acaba diciendo, Amulek está diciendo a quiénes Dios va a salvar y a quiénes no. Y está diciendo que a nadie nos va a salvar, que no va a venir a salvarnos. Eso es lo que se llama hombre de paja, tomar una porción del argumento o de las ideas de otra persona, tergiversarlas y dejarlas de una manera que pueden ser ridículas o que simplemente no expresan la idea original que la persona estaba tratando de expresar. Posteriormente, Amulek se da cuenta que pues Sesrom no estaba expresando su punto adecuadamente y entonces corrige y dice, no, lo que yo estoy diciendo es que en nuestros pecados no nos salva porque nada impuro puede entrar en el reino de Dios. Luego Amulek le dijo, de nuevo, he aquí tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados porque yo no puedo negar su palabra y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos. Por tanto, ¿cómo podéis salvaros a menos que heredéis el reino de los cielos?
así que no podréis salvaros en vuestros pecados. En el versículo siguiente, Sesrom solo cambia ya la pregunta y dice, luego Sesrom de nuevo le dijo, ¿él es hijo de Dios, el mismo Padre eterno? Sesrom se da cuenta que esa falacia o ese argumento engañoso o mentiroso, en cierto sentido, no podía sostenerse y no podía seguir usándolo, y entonces se va por otro lado. Ahora, no por eso quiero decir que todas las personas que llegamos a incurrir en falacias o en errores del pensamiento seamos mentirosos. Las falacias son simplemente un error del pensamiento, y es que nuestra mente es bastante floja para pensar a veces. Y se conforma a veces con argumentos que no son como muy sólidos. Y a veces tomará solo porción de lo que alguien dijo, lo interpretará a su manera y dará una respuesta ante un público que no es realmente la acertada o la que la primera persona trató de decir en primer lugar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es muy sencillo. Hace unos días me topé con un fenómeno bastante interesante, navegando entre mis comentarios y un buen de cosas. Hay una persona, cuyo nombre no mencionaré, con quien he estado platicando sobre el Evangelio. Es muy interesante porque él me pregunta sobre temas del Evangelio, sobre, oye, Braulio, encontré este discurso de esta autoridad general y nos conocimos justamente porque una vez me dijo, oye, no entendí mucho esto del video y siento que contradice esta escritura en el libro de Mormón. Y platicamos juntos, le expliqué por qué no se contradecía y pues quedamos muy bien y desde ahí hemos platicado bastante. Y me impactó muchísimo que por ahí llegue a ver un comentario que él hizo en algún video diciendo no me queda claro un concepto que siento que contradice esta escritura. Y el primer comentario que le respondió decía es que tú no lo estás haciendo con fe, o es que tú no estás orando o no tienes el espíritu. La verdad no me acuerdo qué le estaba diciendo, pero básicamente que él estaba mal espiritualmente. Y a mí me impactó porque yo conozco a la persona que preguntó, oye, no me coincide y no me cuadra esto con esta escritura, siento que lo contradice. Y yo sé que él no estaba buscando de mala intención, yo sé que él no está, no sé, que no es alguien que está tratando de contradecir a los profetas ni nada, simplemente es alguien que de verdad estaba haciendo una pregunta con sinceridad. Y me llama la atención ver eso una y otra vez en redes sociales, cuando alguien hace un comentario que puede ser una pregunta genuina y personas lo atacan inmediatamente asumiendo que no tiene fe o que es un apóstata o que yo qué sé qué tanto más. Y en esto es a lo que me refiero, en el que tenemos que mejorar en cómo juzgar apropiadamente las ideas, las situaciones e incluso a las personas. Otro de los errores del pensamiento o falacias se le conoce como la falacia de selección de observación o la falacia de información o evidencia incompleta. Esta falacia se basa en que tú te enfocas en unos datos muy chiquitos para sacar como una conclusión final de algo cuando solo estás viendo una porción del asunto. Se comete este error al escoger exclusivamente aquellos ejemplos que apoyan nuestra opinión e ignorar todos los demás. Un ejemplo de cómo se podría cometer ese error o esa falacia de evidencia incompleta nos lo dio el elder Tad R. Callister en una conferencia general en octubre de 2009. En este discurso llamado José Smith, profeta de la restauración, el elder Callister nos dice lo siguiente. Supongan por un momento que alguien les diera estos 3 datos sobre un personaje del Nuevo Testamento y nada más. Primero, el Salvador dijo acerca de esta persona, hombre de poca fe. Segundo, este hombre en un momento de enojo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y 3, este hombre negó conocer al Salvador en 3 ocasiones, aunque había caminado con él a diario. Imaginemos que esas son las únicas 3 cosas que sabemos de alguien. Esa es la invitación del elder Callister. Si eso fuese lo único que hubiesen sabido o tenido en cuenta, podrían haber considerado a este hombre como un truán o bueno para nada. Pero al hacerlo, no hubieran llegado a conocer a uno de los hombres más extraordinarios que caminó sobre la tierra, el apóstol Pedro. Si nosotros solo tuviéramos esas 3 acciones de Pedro y las utilizáramos para juzgar a toda la persona de Pedro, incurriríamos en ese error o en esa falacia de evidencia incompleta. Estamos tomando solo una porción de la evidencia y pensando que eso refleja la totalidad de la persona. Y eso no es así. Justo ahora te estoy poniendo 2 fotos en pantalla. Quiero que respondas para ti qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves estas 2 imágenes. ¿Cuáles son las acciones que están pasando en las imágenes? Ahora voy a darte una perspectiva diferente de esas imágenes, ampliándolas más o cambiando la perspectiva de la imagen. Estos 2 pares de imágenes los he encontrado yo circulando en redes sociales, acompañados de la leyenda: todos somos el malo
de una historia mal contada. Y expresan muy bien el punto. Cuando nosotros tomamos solo una perspectiva, o solo un enfoque, o solo cierta evidencia, cualquier persona podría ser el malo. Y todo dependerá también de cómo contemos la historia. La narrativa importa muchísimo. Piensa en los lamanitas. Los lamanitas pensaban que los nefitas eran gente mala. Pensaban que Nefi había robado cosas a sus padres, los había abusado de autoridad sobre sus padres y al final ni me acuerdo qué tantas cosas decían de él. Bueno, pues los lamanitas estaban incurriendo en un error porque estaban teniendo solo una narrativa en lugar de entender la de los nefitas. Y ponte un poquito en el lugar de los lamanitas. Si a ti, tu papá o tu mamá te hubieran dicho que su tío, o tu tío, perdón, le robó, que abusó de ellos, que los trató mal, que quiso hacerlos menos, que quiso matarlos, caramba, que dime si no estarías enojado con tu tío y toda su familia. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la información y la narrativa cambian todo. Entonces, ¿cómo podemos evitarnos de este error en el que cayó Sesrom? ¿Cómo podemos evitarnos en este error del que nos está hablando el presidente Callister, que podría evitarnos conocer a una excelente persona solo porque lo juzgamos a raíz de 3 errores que cometió? ¿Cómo juzgar bien a una persona? Me parece fascinante que en este mismo bloque de lección de Ven, sígueme en el libro de Mormón, llegamos a una clave importantísima en cuanto a cómo juzgar y adquirir perspectiva sobre las cosas. En Alma 12:32 encontramos lo siguiente. Por tanto, dijo Alma, después de habérseles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad. Aquí Alma está hablando de Adán y Eva, pero me parece muy interesante el modelo que Alma plantea. Él explica que Dios primero le dio a Adán y Eva a conocer el plan y después les dio mandamientos. Hace ya algunos años, en una conferencia general, el elder Rafael Epino, que para quienes sean mexicanos salió en la transmisión reciente que se dio en el Área México, él es consejero del Área México, ese elder dio un discurso de conferencia general llamado La Perspectiva del Evangelio. Yo estaba en la misión cuando él dio ese discurso. En este discurso de conferencia general, él dijo: la comprensión de este plan de felicidad nos proporciona una perspectiva eterna y nos ayuda a dar el verdadero valor a los mandamientos, a las ordenanzas, a los convenios, a las pruebas y tribulaciones. Un principio clave proviene de Alma. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos, que es justo lo que estamos leyendo ahorita. Es interesante notar la secuencia en el proceso de enseñanza. Nuestro Padre Celestial enseñó primeramente a Adán y a Eva el plan de redención y después les dio mandamientos. Esta es una gran verdad. La comprensión del plan ayudará a las personas a guardar los mandamientos, a tomar mejores decisiones y a tener la motivación correcta. Él está hablando al principio de que el comprender el plan nos da perspectiva, y en esto él dice que eso nos ayuda a guardar los mandamientos, a tomar mejores decisiones y a tener la motivación correcta. Es decir, que la perspectiva que tengamos de las cosas nos ayudará a guardar o no los mandamientos, a tomar buenas o malas decisiones y a tener las motivaciones correctas o incorrectas. Pensemos nuevamente en los lamanitas. Ellos no estaban precisamente guardando los mandamientos de Dios porque se les había dicho que esos eran raras tradiciones de los nefitas. Ellos tenían una perspectiva errónea de eso. También tenían una perspectiva errónea de la historia de sus padres. Por eso tomaban la decisión de atacar a los nefitas constantemente. Y la motivación que tenían era mala. ¿Por qué? Porque la historia y la narrativa que les habían dado era mala. La perspectiva lo es todo. La perspectiva nos hizo ver a un león o a un perro como malos y después una perspectiva diferente nos hizo verlos como buenos. La perspectiva cambia totalmente la intención no solo de nosotros, sino de las cosas que vemos. Cambiamos solo la perspectiva de las fotos y la imagen misma y sus intenciones cambiaron. Ahora, ya entendimos que tener una perspectiva amplia de las ideas o circunstancias de los demás nos permite tener claridad en cuanto a sus acciones, sus decisiones y también sus motivaciones. Vimos que Sesrom, al usar solo una porción de lo que Amulek dijo, lo representó en total error. Pero ahora, en lugar de solo hablar de juzgar argumentos, ideas o circunstancias, vamos a ir a juzgar personas.
Quisiera empezar citando a Leales a la Fe. Este es un libro de la iglesia. Quien no lo haya leído es buenísimo. Es como un diccionario que te va explicando varios temas del evangelio. Lo recomiendo mucho. En este diccionario, por así decirlo, viene la palabra juzgar a los demás. Bueno, más bien la frase. En la página 110. Y dice: a veces la gente piensa que es incorrecto juzgar de cualquier manera a otras personas. Aunque es verdad que no debes condenar a los demás ni juzgarlos injustamente, será necesario que en el transcurso de tu vida juzgues conceptos, situaciones y personas. Esto es importante. Aquí está diciendo que muchas personas creen que está mal juzgar a otras personas. Y pues aquí Leales a la Fe nos dice que en el transcurso de nuestra vida vamos a tener que juzgar. El libro mismo aclara que eso no quiere decir que las juzgues injustamente o que las condenes. Eso ya son otros temas. Pero tú emitir un juicio personal, y eso es lo que vamos a ver ahorita, eso es algo que tú y yo vamos a necesitar hacer toda nuestra vida. El Señor ha dado muchos mandamientos, continúa Leales a la Fe, que no son posibles guardar sin formar juicios. Es decir, algunos mandamientos requieres que tú formes juicios para poder vivirlos. Por ejemplo, el Señor ha dicho: guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Es imposible guardar ese mandamiento sin juzgar los frutos de un profeta o de un falso profeta. En muchas de las decisiones que tendrás que tomar será necesario que te formes un juicio de las personas. Por ejemplo, al escoger a tus amistades, al votar por líderes del gobierno y al elegir a tu compañero o compañera eterno. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que juzgar a las personas no es solo algo que podemos hacer, sino más bien algo que debemos hacer. Pero aquí quiero hacer una pequeña distinción para aclarar el término de juzgar. Y hay algo que me ayudó mucho a entender esto, y otra vez voy a citar a Gary Vaynerchuk, que me ayudó a entender esto como con más claridad. Él una vez explicó que el tener juicios o juzgar a una persona es diferente a tener una opinión sobre una persona. Y la diferencia radica en que tú puedes tener la opinión de lo que quieras, pero es diferente emitir un juicio en el que tú cierras una sentencia sobre una persona. O sea, yo puedo opinar lo que yo quiera sobre quien sea, y esa es mi opinión personal, muy respetable para todos. Si es su opinión, adelante, es su opinión. Pero emitir un juicio en el sentido en el que se determina que una persona es un mentiroso o que una persona es un bueno para nada o lo que sea que se determine, eso es otra cosa totalmente diferente. Una cosa es tener una opinión sobre la persona y otra cosa es determinar que debido a ciertos hechos él es para siempre esto. ¿Me explico? Y eso es a lo que se refiere Leales a la Fe. Leales a la Fe usa la palabra condenar. Él dice: debes emitir o tener un juicio sobre las personas, pero no debes condenarlas. Es decir, no debes dar ese límite determinado de decir, pues ya, estás mal y te vas a ir no sé a dónde, ¿no? Al infierno. ¿Y por qué es importante entender esta diferencia? Entonces, piensa tú, y pienso yo, en las 5 personas más cercanas a ti. Y él dice: quiero que pienses qué tanto de ti no saben esas 5 personas. Y no por eso está diciendo cosas negativas. Me refiero a cosas que aprendiste, cosas que sabes, cosas que piensas, cosas que has experimentado, vivencias positivas y negativas, pensamientos muy personales. ¿Cuánto esas 5 personas que son más cercanas a ti no tienen ni idea de todo eso? Y eso para mí me parece brutal, porque él explica: si 5 personas, las más cercanas a mí, no conocen todo esto de mí, ¿qué tan poquito yo conozco de alguien que acabo de ver y que estoy decidido a juzgar y a ponerle una etiqueta? Y entonces él abarca desde ese punto: no tengo nada para juzgar a nadie, porque yo sé que nadie me conoce tan a fondo para poder juzgarme realmente. Bueno, pues nosotros sabemos que el de ahí arriba. Mi presidente Estaca constantemente enseña que cuando él trabajaba en el campo de niño, se marcaba a los animales para identificarnos. Y él siempre nos da esta enseñanza: hermanos, no hagamos eso mismo entre nosotros. No necesitamos ponernos una marca en la frente para identificarnos de cierta manera. Eso no está bien. Y aquí recaigo en este punto. Tú puedes tener las opiniones que quieras sobre lo que quieras, literalmente. Puedes tener una opinión sobre mí y la que tú quieras y nadie te va a culpar por eso porque es tu opinión. Puedo tener yo la opinión de lo que sea, incluso hasta de mi obispo, pero será muy mi opinión. Quiero aclarar eso. Si tú piensas y opinas que el obispo está haciendo un excelente trabajo, no tanto, será muy tu opinión, pero emitir un juicio en base a eso es otro tema, o condenar al obispo por eso es otro tema totalmente diferente.
Pero que claro, en el caso de que lleguemos a enterarnos y se den las pruebas de que el obispo se estuvo clavando un poquito del dinero del diezmo o todas las ofrendas del barrio, pues por supuesto que también deberá emitirse un juicio definitivo en cuanto a esa acción, no la persona, la acción estoy hablando. Y claro que en ese sentido sí debemos ejercer un juicio. Si alguien está haciendo algo que no está correcto, que es ilegal o que simplemente está abusando de otras personas, en definitiva debe hacerse un juicio, debe evaluarse y debe darse una sentencia. Pero incluso antes de eso debemos de preguntarnos cómo aproximarnos hacia esa situación delicada en la que tal vez nos enteramos, por ejemplo, tomando este ejemplo del obispo, de que el obispo no depositó los diezmos en el banco como debió de haberlo hecho el domingo y que el dinero no aparece. Para este tipo de juicios, el presidente Joseph Fielding Smith tiene una increíble enseñanza. En el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, en el libro de Joseph Fielding Smith, en la página 89, él da un consejo que me ha servido toda la vida. Y quiero compartírtelo ahora a ti. En ese libro dice, cuando el presidente Smith ordenaba obispos, a menudo les aconsejaba. Imagínate al presidente Smith. Él estaba ordenando obispos, es decir, apartándolos para que fueran obispos, y él les daba un consejo, y quiero que escuches qué consejo les daba a casi todos los obispos que son jueces en Israel. A esos obispos les toca juzgar, y quiero que escuches qué consejo les daba. Recuerde que todos tenemos debilidades, y que cada historia tiene por lo menos dos perspectivas. Una vez más, el presidente nos está haciendo aquí hincapié. Recuerda que hay más de una perspectiva en toda cosa. En las fotos había dos perspectivas. En cuanto a la historia de los lamanitas y los nefitas, hay dos perspectivas. Y en casi todos, más bien, él dice en todos. Cada historia, está diciendo que todas las historias tienen por lo menos dos perspectivas. Eso complica un poquito más el asunto, porque ¿cómo saber qué perspectiva es la adecuada? Al final, pues, bueno, ahí no me voy a meter en detalles porque dependerá muchísimo de cada circunstancia y dependerá muchísimo de la evidencia. Pero, ¿qué pasa cuando no hay evidencia para probar que sí se cometió algo malo o que no se cometió algo malo? El presidente Joseph Fielding Smith dice lo siguiente. Si comete usted obispo, y ahora lo hago extendido a todos nosotros porque todos tenemos que juzgar, dice leales a la fe. Si cometes un error de juicio, asegúrese de errar o de equivocarse por el lado del amor y la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si llegamos a equivocarnos en cuanto a juzgar, es mejor equivocarse del lado del amor y la misericordia. Por ejemplo, tomando en cuenta este ejemplo que estoy dando ya del obispo y de que no apareció el dinero y no está depositado y está desaparecido el dinero y eso es todo lo que sabemos. Suponiendo que yo soy, no sé, secretario de estaca o algo, no sé, me notificaron, ¿no? Un juicio errado por parte del amor sería, yo confío en el obispo y desde mi punto misericordioso y caritativo pienso que algo pasó que el obispo no pudo dar esos diezmos a tiempo. Tal vez adelante, y estoy haciendo suposiciones, tal vez adelante en el futuro se descubra que sí, que el obispo se robó el dinero. Bueno, yo habré juzgado mal inicialmente, pero mi error fue por el lado del amor. Obviamente eso no quiere decir que no investiguemos el caso, no quiere decir que no busquemos la evidencia, solo quiere decir que cuando no podamos saber, prefiero equivocarme del lado del amor y después decir, chin, me equivoqué con esa persona, pero bueno, ya, se va a hacer justicia y va a pagar el dinero que debe. Me equivoqué por la parte del amor. En cambio, un error de juicio que no hubiera sido del lado del amor sería este. Triste obispo, seguro es un ratero, yo sospechaba de él, pero después la evidencia tal vez nos va a acabar mostrando que el obispo cuando iba caminando hacia el banco fue asaltado y golpeado. Y por eso no hemos encontrado al obispo, porque está en el hospital. Ahí hubiera sido un error de juicio desde el lado no amoroso, desde juzgar a la persona desde una mala perspectiva, buscando lo malo, y si no has visto esa parte de la caridad y la confianza, tiene todo que ver con eso, estamos juzgándolo desde la desconfianza para después equivocarnos. El presidente Smith nos dice que es mejor juzgarlo desde el amor y equivocarte, que juzgarlo mal y equivocarte. Y claro que sí, todos preferiríamos haber dicho que el obispo era bueno y después enterarnos de que sí se lo robó. Hubiéramos preferido eso a decir es un ratero y después encontrarnos con que no, que fue agredido y que nosotros estamos juzgando mal. ¿Me explico lo que el presidente Smith está diciendo? Es mejor que te equivoques del amor. Eso no significa que no busques la evidencia, que no busques al final un juicio concreto y con bases sólidas.
Pero lo que él está diciendo aquí es que siempre es mejor equivocarte por el lado del amor que equivocarte por el lado de la desconfianza. Algo que me encanta al aprender todos estos temas es saber que esto es algo que yo estoy aprendiendo, pero que él ya sabía, que él lo ha hecho así siempre, que él ha juzgado desde el lado del amor y no desde el lado de la desconfianza, que él ha emitido juicios con una perspectiva eterna y amplia, que él no nos ve como lo que somos o lo que fuimos. Me encanta saber que Dios no nos juzga en base a 3 errores, sino en cuanto a la totalidad de nuestro ser eterno, en cuanto a quienes llegamos a ser y no quienes somos hoy o quienes fuimos hace un año. Eso es algo fascinante porque Él juzga bien. Su juicio es justo. Y me encanta que Él está procurando que nosotros aprendamos a juzgar igual que Él. En estos capítulos del Libro de Mormón, otra vez, solo 3 capítulos de diferencia, vimos un error de pensamiento y de juicio por parte de Seth Rom y vimos una aclaración de cómo Dios actúa en perspectiva. Es brutal y me encanta que el Señor esté buscando, o que siempre haya buscado, que nosotros seamos más como Él, incluso al juzgar. Y preparó el Libro de Mormón y otras escrituras para que pudiéramos aprender de los errores y de los aciertos de otros. Espero de verdad que todas estas herramientas que te he dado te ayuden a juzgar mejor las ideas de una persona, los comentarios de una persona en redes sociales, incluso lo que alguien podría decir o preguntar en la iglesia, hasta circunstancias y personas. Espero de verdad que estas herramientas te ayuden a mejorar la manera en la que emites juicios, porque son necesarios. Espero que esto te ayude a emitir juicios más justos, más caritativos y más perfectos. Espero que esto te lleve a juzgar más a la manera del Salvador. A veces siento que me pierdo en mi mente los recuerdos del pasado, corro lejos, errores cometí. Por las mañanas me pregunto ¿qué he estado haciendo? Siento que me hundo. Cada segundo siento un nudo por tanta soledad. Tu voz me llama desde lejos. Oigo un murmullo suave y lento. Dice que entiendes lo que estoy sintiendo. Y viene lucido un pensamiento. Ahora mi pecho arde como fuego. Siento tus brazos sofocar mi miedo. Todo camina demasiado. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tesoros en las Escrituras. De verdad espero que lo hayas disfrutado. A mí me encantó, el tema es uno que me fascina y espero más adelante poder hablar de errores del pensamiento, que me fascina estudiar el tema por ahora. Pero creo que lo que vimos hoy fue bastante útil y bastante poderoso. Por favor, no te olvides de compartir en los comentarios lo que tú aprendiste sobre estos mismos bloques de escrituras en las escrituras. O sea, esta parte de alma, ¿vale? Lo que tú hayas aprendido sería interesante leerlo. La verdad que el canal tiene la intención de que yo comparta lo que aprendo, pero que también ustedes compartan y en la sección de comentarios se vuelva como un lugar donde todos podamos aprender de todos. Esa es la idea de este canal. Así que esperamos con mucho gusto los comentarios que tú tengas sobre lo que tú aprendiste en este bloque de escrituras esta semana. No es seguro, pero parece ser que van a tener que retrasarse el estreno de las canciones porque yo no estaba enterado de que primero, una vez que yo enviaba las canciones al distribuidor, tenía el distribuidor que buscar todas las licencias y estamos en espera de que nos confirmen los derechos legales de unas canciones que pues no nos pertenecen, pero que legalmente pues estamos esperando el permiso para poder publicarlas. Entonces no sé cuánto tome eso, dice que 15 días, entonces no sé si igual y se atrasa unos 5 días esto. Espero que no, pero también siempre procuro, aunque espero lo mejor, también estoy preparándome para lo peor y pues tengo que ser honesto en esta parte y decir que probablemente se atrase. Espero que no, pero estaré publicando más cosas en la semana para tenerlos más al tanto del asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tesoros en las Escrituras. Yo soy Braulio Sánchez y nos vemos la próxima semana en Tesoros en las Escrituras.